donde tenemos que estar. Compañeros, no puedo oírlos. Qué bueno que ya estamos donde tenemos que estar. El último día estábamos viendo lo que era el derecho procesal penal, y estábamos viendo básicamente las relaciones con otras disciplinas. Vimos con el derecho penal, con el derecho constitucional y con el derecho administrativo. Vamos a ver. Finalmente también vimos los fines del derecho procesal penal. Hoy vamos a platicar sobre el proceso penal. ¿Vemos lo que se está proyectando ahí? Listo. Sí, ya. Ok, hoy vamos a ver el proceso penal. Muchas gracias. Vamos a conceptualizar el derecho procesal, el proceso penal, perdón. Luego vamos a ver cuál es el objeto del proceso. De eso vamos a ver un concepto, cuáles son las clases de objeto. Vamos a ver el principal, el accesorio. Vamos a ver los fines del proceso. General inmediato, general mediato. Específico, vamos a ver la averiguación de la verdad real, material e histórica, y la individualización del delincuente. Sí, Gaby. Perdón, Lick, se levantó la mano, pero perdón, no era nada. Gracias. Con gusto. Bien. Ya hemos platicado de que el derecho de castigar, o sea, el jus puniendi, es un derecho del Estado, y esto le corresponde al derecho penal. Ya dijimos que el Estado, a través de las funciones del Estado, a través de la función penal, determina delitos y fija penas. Y esto lo hace para la protección de la sociedad, para la convivencia en sociedad, para la realización del bien común. Pero para aplicar esta ley penal necesita de ciertas estructuras, ciertos mecanismos para poder aplicar la ley penal al caso concreto. Es así como surge el proceso penal como una necesidad, y se ha dicho que el proceso penal es una de los principios o principales objetos, digamos, de las democracias de los países, porque a través del proceso penal tenemos acceso al debido proceso, tenemos derecho de defensa, tenemos derecho a un juez natural, sea bueno, sea malo, etcétera, etcétera. Las estructuras están ahí. Entonces, repito, el derecho de castigar corresponde al Estado, o sea, el jus puniendi. Determina delitos, fija penas. ¿Para qué? Para la convivencia, la realización del bien común en sociedad, para que convivamos tranquilamente
en la sociedad, pero necesita ciertas estructuras. Y como consecuencia de eso es que surge como una necesidad. Esa institución es una institución obligatoria para la aplicación del derecho penal. Entonces surge el proceso. ¿Qué es el proceso? ¿Cómo podemos decir que es el proceso? Vamos a decir que el proceso penal es el conjunto de actividades y formas mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso concreto. Esto lo voy a estar repitiendo. Repito, ¿qué es el proceso penal? Conjunto de actividades y formas mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso concreto. Y yo diría que de esto debemos de subrayar el conjunto de actividades y formas. Y tal vez órganos jurisdiccionales. Ponerlo con negrillas, si quieren ustedes subrayarlo, ponerlo con rojo o ponerle resaltador. Y cuando hablamos del conjunto de actividades y formas, y esto ya dijimos que el proceso penal, el derecho procesal penal es accesorio e instrumental porque el proceso penal nos sirve para aplicar la ley penal al caso concreto. Y ya vimos que realizar la investigación de un hecho que reviste los caracteres de delito o falta, pues tiene diferentes aristas, podríamos decir. ¿Por qué? Porque en el Código Procesal Penal van a encontrar ustedes todas las actividades que se desarrollan desde el momento en que se ha transgredido el orden social, en que se ha resquebrajado el derecho, en el momento en que se ha cometido el hecho delictivo, se violenta la norma penal, se resquebraja el derecho y tenemos que restablecerlo a través del proceso. Por eso dice que es la aplicación conjunto de actividades y formas mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso concreto. ¿Cuál es ese conjunto de actividades y formas? Que todas las actividades y formas que encontramos en el proceso, mejor dicho, en el código procesal penal, porque ahí tenemos, por ejemplo, las formas o los actos introductorios del proceso penal. En cuanto a los actos introductorios, podemos decir que tenemos la denuncia, la querella, la prevención policial, y a través de cualquiera de estas formas de iniciar el proceso se introducen los primeros elementos que habrá que investigar, los primeros hechos, los primeros datos que tenemos de un hecho para poder investigar si ese hecho es constitutivo de delito y si hay una persona a quien imputárselo y si esta persona participó o no participó en el hecho que se le imputa. Por eso se dice que cuando se transgrede la norma penal, surge como consecuencia de eso a quién le debemos de aplicar la norma penal. Surge la acusación, pero a esta persona hay que darle la oportunidad de que se defienda. Y surge como consecuencia de eso la institución que es la defensa. Entonces surge la controversia entre lo que es, o la contradicción entre lo que es la acusación y lo que es la defensa. Entonces, supra, por encima de estas dos personas o de estas dos partes, debe existir una tercera parte. Supra, por encima. Esto de clase. Por encima, supra de estas dos personas surge la tercera institución, que es la decisión, y la decisión en manos de quién van a estar.
va a estar en manos de los jueces. Entonces, el proceso hay que estudiarlo desde 3 puntos de vista: lo que es la acusación, lo que es la defensa y lo que es la decisión. Y como consecuencia de eso surgen los sistemas procesales, que son materia de otra clase. Solo se los estoy adelantando para que veamos cómo es que funciona esto. Bien, entonces, en el Código Procesal Penal tenemos cómo se va a realizar, por ejemplo, la investigación. ¿Quién tiene a cargo la investigación? ¿Quién tiene a cargo la investigación? Si va a ser el Ministerio Público, si va a ser el juez, si va a ser el querellante, si va a ser el defensor, si va a ser el procesado. En el código tenemos determinado cuál es el papel que va a desempeñar el Ministerio Público, el abogado defensor, el procesado, el querellante adhesivo. ¿Qué papel va a ser el juez contralor de garantías? ¿Sí? ¿Cómo se va a desarrollar esa investigación? ¿Cuánto va a durar? ¿En qué? ¿Cuál va a ser el acto conclusivo que se debe plantear al momento que termine la investigación? Después vamos a pasar a un procedimiento intermedio. Ahí nos indican las actividades que se desarrollan. Están las formas, por ejemplo, si vamos a oír a un testigo en la fase de investigación, porque no es lo mismo que se oiga a un testigo en la fase de investigación, que se va a oír en el Ministerio Público como parte de la investigación, que la declaración de un testigo que vamos a tomar en el debate. Porque en el debate es diferente, porque ahí lo va a hacer ante un juez o ante un tribunal que está compuesto con jueces, está compuesto por un tribunal colegiado, o sea, con jueces colegiados, o sea, 3 jueces, en nuestro caso 3 jueces. En estos casos, la declaración de testigo se le tendrá que juramentar, en cambio en el Ministerio Público no, y así nos va llevando el código cuáles son los elementos de prueba, cuándo pasan a ser prueba, cómo se ofrece la prueba, cómo se realiza el debate, y tenemos cada una de las etapas en que se va a realizar o cómo se va realizando, mejor dicho, el proceso. Entonces tenemos conjunto de actividades y formas. Actividades, todo lo que desarrollamos en el proceso. Y si hablemos de actividades o formas, ya decimos que el proceso penal tiene 5 etapas bien definidas. Lo que es la investigación o instrucción, lo que es la etapa intermedia, lo que es la etapa del juicio, lo que es la sentencia y ejecución de la sentencia. Es decir, investigamos, depuramos lo que pasó en la fase de investigación, vamos a una etapa del juicio, si hay fundamento serio para enjuiciar al procesado, vamos a una etapa del juicio. En la etapa de juicio hay un debate, pero no es parte realmente de la etapa, porque está incluida dentro de la etapa de juicio el debate. Luego hay una sentencia. Y luego viene la ejecución de la sentencia. Es decir, que el fallo que se dicta habrá que ejecutarlo. Y luego dice, mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso concreto. Cuando hablamos de los órganos jurisdiccionales, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos a los órganos jurisdiccionales? A ver, pregunto. A los tribunales de justicia, licenciado. Los juzgados. Ministerio Público. A ver, ¿alguien más? Los tribunales. A los tribunales de justicia, licenciado. Nos referimos a los tribunales. Son los tribunales los encargados de ejercer jurisdicción. Por eso se dice que el organismo judicial tiene la facultad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Es decir, quienes ejercen jurisdicción son los tribunales. Es decir, que tienen la potestad de que se reconozca con fuerza de verdad legal los fallos que se adoptan.
Es decir, el Ministerio Público no va a adoptar ningún fallo. El Ministerio Público, su papel va a ser objetivo. Investigar, plantear ante los tribunales y someter al conocimiento de los tribunales o de un juez los hechos que constituyen delitos o faltas en su caso. ¿Sí? Ese es el papel del Ministerio Público. Ahora bien, básicamente pues, es el ejercicio de la acción penal, la persecución penal. Pero si lo vemos desde ese punto de vista más sencillo, decimos que el Ministerio Público tiene que investigar. No ejerce jurisdicción, pues es lo que quiero que entendamos en este momento. Que no ejerce jurisdicción el Ministerio Público no ejerce jurisdicción, sino que simple y sencillamente quien ejerce la jurisdicción son los tribunales. Son los tribunales porque al final, adelantando un poquito la jurisdicción tiene dos elementos fundamentales. Lo que es la decisión y lo que es el imperio. A través de la decisión, el Estado tiene una función declarativa. Declara el derecho aplicable a cada caso concreto. Es decir, se dice que para que se reconozca con fuerza de verdad legal las resoluciones que se adoptan en los tribunales. Es decir, y esto básicamente se concretiza en la sentencia. En la sentencia dice, a usted, en virtud de todos los razonamientos que puedan hacer en determinado caso, a usted se le declara autor responsable. Y como autor responsable del hecho, del delito tal, se le impone una pena tal. Es decir, ahí está declarando el derecho aplicable al caso concreto. Sí, Brenda. Sí, Brenda. Brenda quiere preguntar algo. Sí, Vicenta. No, licenciado, disculpe. Buenas tardes, licenciado. No sé si estoy bien. No le oigo. No le oigo. ¿No me escucha, licenciado? Muy lejos. Usted debe estar en el Petén. Escribe mejor. Tratemos otra vez, Vicenta. Buenas tardes, licenciado. ¿Sí me escucha? Ahorita sí. Licenciado, mire, no sé si estoy bien. Usted había mencionado decisión e imperio, ¿verdad? Así es. Gracias, licenciado. Pero lo vamos a ver cuando veamos específicamente la jurisdicción. Solo adelantándoles porque estamos hablando de lo que es el proceso penal, de los órganos jurisdiccionales que aplican la ley penal al caso concreto. Decía que quienes ejercen jurisdicción son los tribunales. Son los órganos jurisdiccionales los que ejercen jurisdicción, los tribunales, los jueces, a través de sus titulares, que son los jueces. Tiene dos elementos, decía la jurisdicción, que es la decisión y el imperio. A través de la decisión es una facultad declarativa. Y a través del imperio, el Estado tiene una función ejecutiva. Primero declara el derecho aplicable para que se reconozcan con fuerza de verdad legal las resoluciones que adoptan los tribunales. Y luego el imperio, que es para que ejecutar lo que se ha resuelto. ¿Y esto cómo lo hace el Estado? Es decir, al Estado no solo le interesa declarar el derecho aplicable al caso concreto, sino que además de ejecutar ¿cómo se llama? O de declarar, mejor dicho, el derecho, tiene que ejecutar ese fallo. Es decir, que se cumplan
las penas que se impongan, porque si no, ¿de qué serviría si él es responsable del hecho y anda ahí tranquilamente? No, tiene que ejecutarlo. Y el Estado ejecuta a través de sus órganos de presión, de sus órganos de fuerza que tiene, como son las penitenciarías, los granjas penales o de cumplimiento de penas, a través de la policía, a través de los órganos de fuerza con que cuenta el Estado, tribunales de ejecución, fiscalías de ejecución, sistema penitenciario, cárceles. Bien, entonces, volviendo ahora a lo que es el concepto, decimos que el derecho penal, el proceso penal es el conjunto de actividades que se desarrollan para la derivación del hecho que se ha sometido a conocimiento del tribunal. Formas, todas las formas que regula el Código Procesal Penal, mediante las cuales los órganos jurisdiccionales que ejercen jurisdicción aplican la ley penal al caso concreto, es decir, al caso que se está investigando, es decir, al hecho de haber violentado la puerta de una bodega, cargado un furgón de electrodomésticos e irse. Este es un hecho que reveste los caracteres de delito. Habrá que investigar si la persona que se le imputa, primero, si el hecho es constitutivo de delito. Dos, si la persona participó o no participó en el hecho que se le imputa. No sé si hay preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas tardes, licenciado. Cuando estaba mencionando sobre el tiempo, sobre la investigación, no sé cuánto tiempo sería o hay diferente tiempo para diferente caso en concreto. Hay diferente tiempo. Fíjese que en la primera declaración, hay un momento ahí en que es el último momentito, la última etapa, digamos, de lo que es la primera declaración. El juez le da la palabra al fiscal para que se pronuncie sobre el plazo de la investigación y después se la da al defensor y él decide cuál va a ser el plazo de la investigación. Pero esto va a depender porque en una etapa anterior, siempre dentro de la misma primera declaración, el juez va a determinar, le va a dar la palabra al fiscal y al defensor para que se pronuncien acerca de imponer una medida de coerción al procesado. Y puede imponer una medida de coerción como bien puede dar una medida sustitutiva. Si dicta una medida de coerción, como puede ser el auto de prisión preventiva, el término fatal, o sea, el término máximo que dura la investigación son 3 meses. Y el término máximo que dura la investigación cuando hay una medida sustitutiva son 6 meses. Pero esto no quiere decir que dure 3 y 6 meses, sino que puede durar menos y tiene que durar el tiempo o el plazo que fije el juez en la primera declaración. Eso va a depender de las circunstancias de cada caso en particular. Entonces, ahorita adelantándole un poco, máximo de 3 meses si hay medida de coerción y máximo de 6 meses si hay medida sustitutiva. No sé si le quedó claro. Sí, Andy. Sí, licenciado, muchas gracias por la aclaración. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Andy. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Bueno, en la etapa preparatoria es en donde se da la primera declaración, o estoy mal ahí. Así es. Muchas gracias, Ali. Buenas tardes. Sí, Federico. Sí, señor. Federico quería preguntar algo.
Perdón, licenciado, se me activó el audio. No tenga pena. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, Jeremías. Buenas tardes, licenciado. Mi pregunta es, ¿en qué momento es donde el Ministerio Público tiene 3 meses para lo que es la presentación de pruebas? ¿O dentro del caso de investigación o no? No hay 3 meses para la proposición de pruebas. El Ministerio Público tiene un máximo de 3 meses para investigar si hay una medida de coerción. Después del procedimiento intermedio, dentro de los siguientes 3 días del procedimiento intermedio, hay una audiencia, 10 días creo que son, de ofrecimiento de prueba. Pero no es que tenga 3 meses, tiene 3 meses para investigar máximo, pero no forzosamente debe durar 3 meses. Ya en su momento lo vamos a aclarar. Ok, 3 meses si hay medida de coerción, 6 meses si hay medida sustitutiva como término máximo, pero puede ser menos. No es que sea un término fijo, o un plazo fijo, mejor dicho. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas, jóvenes? Sí, Vicenta. Licenciado, usted mencionó las 5, no sé si son 5 o más disciplinas con las que se relaciona el derecho procesal penal. Pero eso es de la clase pasada, Vicenta. Ahorita estamos hablando. Ahorita estamos hablando del proceso, pero diga, ¿usted no vino a la clase? Sí, licenciado. Estoy claro que si son 5 o son 6 las que usted mencionó en la clase pasada y hace un momento también la acabo de repetir. No, de la clase pasada no he repetido nada. Relaciona con el derecho constitucional, administrativo. No, de la clase pasada no he repetido nada. Sí, Lilian. Licenciado, disculpe, dentro de las etapas del proceso, usted mencionó primero la etapa preparatoria, la etapa de investigación intermedia, sí. Intermedia, Juicio. el juicio, la sentencia y la ejecución de la sentencia. Esas son las 5 etapas del proceso. Así es. Muchísimas gracias. Con gusto. Blanca. Gracias, Lick. Era precisamente lo que Lilian decía, lo que le iba a repetir a Vicenta. Las 5 etapas. Pero estas son del proceso, no del procesal penal. Del procesal penal hablamos de relaciones con otras disciplinas, que es completamente diferente, que eso no he tocado nada absolutamente el día de hoy. Ok, muchas gracias. A usted, Blanca. Bien. Hablemos ahora del objeto. ¿Cuál es el objeto del proceso penal? El objeto del proceso penal es la materia o tema que se discute en el mismo y que el juez tiene que decidir o resolver. ¿Cuál es el objeto del proceso penal? Es la materia o tema que se discute en el mismo y que el juez tiene que decidir o resolver en sentencia. ¿Qué es lo que se va a discutir? La materia o tema. Lo que se va a discutir es, básicamente, y para entenderlo de una vez y que se nos vaya quedando, el proceso penal tiende hacia 2 puntos. La investigación y todo el proceso en sí, a determinar si el hecho es constitutivo de delito y si la persona participó o no participó en el hecho que se le imputa. ¿Qué más vamos a investigar? No vamos a investigar hechos que no tengan que ver
con el que se ha iniciado el proceso o la investigación. ¿Sí? ¿Sí, José Manuel? Sí, se me activó la mano, perdón. Entonces, hechos que tengan que ver con el hecho que se está investigando. Es decir, cuando se violenta la norma penal, surge a la vida jurídica un hecho que reviste los caracteres de delito o falta. Ese hecho hay que investigar si es... ¿Sí? Esto pase todos los días tempranito por la casa de Marinita silbándole en la ventana. ¿Será que ese es un hecho constitutivo de delito? No. No. Pero si Juanito pasa todos los días silbándole a Marita y como no le hace caso porque el papá es muy enojado, un día saca una pistola y le dispara a la pared y se van unos balazos en la ventana, ¿será eso constitutivo de delito? Eso sí. Sí. Eso sí. Eso sí es un hecho constitutivo de delito. Entonces, etcétera, etcétera. Y muchas veces, la mayoría de veces diría yo, no nos tenemos que enfocar en el hecho en sí, sino en la participación o no de nuestro patrocinado. Por ejemplo, un hecho de un asesinato, por ejemplo, el muerto está ahí. No podemos decir que no hay delito. No podemos decir que el muerto no está muerto, pues. El muerto está muerto. O solo que ha andado de parranda, no estaba muerto y andaba de parranda. Solo en ese caso podríamos decir, no estaba muerto, andaba de parranda. Pero lo contrario es más, ya se lo comieron los gusanos. De tanto tiempo que se llevó a la investigación. Ahora, lo que nos debemos de enfocar es ver si realmente la persona a quien se le imputa participó o no participó en el hecho que se le imputa. Y eso es lo que vamos a discutir, la materia o tema, y que el juez tiene que decidir o resolver en sentencia. Porque ¿quién investiga? Investiga el Ministerio Público. Investiga si el hecho de haber llegado a la Sexta Avenida 18 Calle a eso a las 18 horas del día 2 de enero del año 2023, amenazaron de muerte al chiclero, le pidieron el producto de la venta del día y como no, le dispararon y le produjeron la muerte. Puede ser de que por eso se inicie, como puede ser de que el chiclero haya sacado un arma antes y los otros dos por defenderse, claro. O puede ser de que el otro haya actuado y que haya matado a los extorsionistas por un miedo invencible. Entonces, eso es lo que hay que investigar y que el juez tiene que decidir y resolver en sentencia. Pero ¿quién investiga? Investiga el Ministerio Público y le va a poner, fíjense que la virtud de nuestro procedimiento es precisamente eso, que están bien definidas las partes, la acusación, la defensa y la decisión. En nuestro código anterior, 1992 para atrás, teníamos de que había un juez, un poco antes, porque digo después, antes de eso hubo una reforma, pero un juez el que dictaba sentencia. Y teníamos defensores particulares, no existía la defensa pública. Después cuando ya venía el preludio de la reforma procesal, dijeron no, es que un juez no puede investigar y a la vez dictar sentencia, porque es un juez que ya está contaminado con relación a los hechos que se están investigando. Entonces dijeron no, vamos a dividir el proceso con jueces de instrucción, así se les llama, jueces de instrucción y jueces de sentencia. Los jueces de instrucción se encargaban de instruir el proceso,
de investigar y luego se lo pasaban a un tribunal de sentencia para que éste conociera del juicio y dictara la sentencia. En cambio ahora no, ahora tenemos un ministerio público que investiga, un tribunal que controla esa investigación, un tribunal de sentencia, quien dicta la sentencia de la controversia que se somete a su conocimiento entre lo que es la acusación y lo que es la defensa. ¿Sí, Omar? Buenas noches, licenciado y compañeros. Licenciado, entonces cuando usted se refiere a las etapas del proceso, en estas 5 etapas participan, digamos, en la fase de investigación e instrucción, el MP, junto con el juez de instrucción que usted menciona, licenciado, como pregunta. Mire, le voy a adelantar un poco, pero lo vamos a ver en detalle cuando estemos viendo ya el procedimiento común. ¿Quiénes participan? Participa el Ministerio Público investigando. Participa el querellante adhesivo que coadyuva con la investigación que realiza el Ministerio Público. Participa el defensor y el acusado y su defendido. Participan las partes civiles. Y participa también el juez que controla la investigación. Es un juez contralor de garantías, no es un juez investigador, es decir, no investiga. Este juez no investiga, sino que es un juez contralor de garantías. Controla de que el proceso se lleve a cabo o la investigación se lleve a cabo de conformidad con las normas. Ya vamos a ver más adelante cómo es de que el Ministerio Público investiga, porque hay una serie de actividades que tiene que digamos, que pedirle, como que dice, autorización, permiso al juez para poderlas efectuar. Por ejemplo, un allanamiento morada, una inspección y registro. Es decir, que para poder entrar a la residencia de una persona se tiene que conseguir una orden de allanamiento. Si no, no se puede. Si no, no se puede ingresar. Entonces, este juez controla que no se violente ese principio constitucional de inviolabilidad de la residencia o del domicilio de la persona. Estos son los que participan en el proceso, pero lo vamos a ver más en detalle posteriormente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Había levantado la mano por ahí que no me di cuenta. ¿Quién era? Pero levante la mano con gusto. Sí, Lilian. Entonces, licenciado, en esta etapa, el MP investiga, pero también acusa. Depende. El Ministerio Público, su función principal es la investigación. Es decir, tiene que ser objetivo. No es que siempre debe acusar. El Ministerio Público, si tiene elementos necesarios, vamos a ver después cuándo procede la acusación, cuándo procede el sobreseimiento, cuándo procede una clausura provisional y cuándo procede un archivo. De la investigación, de cualquiera de esas formas se puede concluir, con acusación, con sobreseimiento, con una clausura provisional que tiene unas variantes ahí, o bien con el archivo de la causa. Pero esto es uno de los actos conclusivos. Es uno de los actos conclusivos. Gracias, Lee. Con gusto. ¿Alguien más? Entonces, ¿qué es lo que va a ir? ¿Cuál es el objeto del proceso penal? La materia o tema que se discute. Vamos a discutir si la muerte de Chiclero fue provocada por la relación de los hechos que hemos venido hablando. Eso se va a discutir, eso debe investigar el Ministerio Público. Recuerden que puede haber un querellante adhesivo coadyuva con la investigación. Hay un defensor que también está ahí viendo cómo se desarrolla la investigación, está proponiendo elementos de prueba que desvanezcan la participación de su patrocinado. Y luego, allá en sentencia, porque antes de eso está la etapa de procedimiento intermedio. Allá en sentencia se va a determinar, el juez va a decidir o a resolver en sentencia sobre la participación o no participación y sobre el grado de participación si es que sale autorresponsable.
No sé si está claro cuál es el objeto del proceso penal, qué es lo que se va a discutir y que el juez tiene que decidir y resolver en sentencia. Mientras tanto, solo se está investigando, se está planteando, se va a desarrollar un debate y de lo que salga de ahí, el juez va a dictar una sentencia. ¿Preguntas, jóvenes? Sí, Omar. Licenciado, cuando usted habla del creyente adhesivo, a mí me surge una duda, digamos que solo para hacer de la duda, ¿verdad, licenciado? Que fuera un estafador que ha estafado a varias personas, digamos que fueran 5 personas, las 5 pudieran adherirse como creyente adhesivos, licenciado, o solo se adhiere, digamos, por cada denuncia que haya. En la estafa es un creyente exclusivo, si no estoy mal. Como uno por cada denuncia que haya puesto de estos 5, licenciado. Quitemos el de estafa, que no mucho me gusta ese delito, ahorita no lo tengo presente, pero déjeme ver, voy a salir de dudas, déjeme ver en el código. Gracias, licenciado, disculpe, es que en la estafa, es que si es una estafa mediante cheque, es un delito privado, que se requiere una acción privada. Acción privada, estafa mediante cheque. Ahora, si es cualquier otra estafa, es de acción pública. Pero si usted, como dice, ha estafado a 5 personas, pues las 5 se pueden constituir en creyentes adhesivos, porque son ofendidos. Gracias, licenciado. Ok, con gusto. Bien, clases de objeto, el principal y el accesorio. El principal es la existencia o no existencia de la relación jurídica penal que hay que discutir y resolver, de tal manera que surge el proceso. Es decir, cuando hablamos del objeto principal es la existencia o no existencia de la relación jurídica penal. ¿Y cuál es la relación jurídica penal? Pues es la violación a la norma penal, o sea, del derecho penal sustantivo, que hay que discutir y resolver. Hay que discutir si el hecho si es robo, si es estafa, si es homicidio, si es violación, si es asesinato, si es secuestro, si es extorsión, etcétera. Que hay que discutirlo y hay que resolver. Como consecuencia de esa, obviamente cuando se violenta la norma penal, habrá que aplicar la ley penal al caso concreto. Y hay que resolver esa controversia. Accesorio. El objeto accesorio es la relación jurídica que se produce entre las partes con motivo del delito. A ver ¿quién me puede contestar? ¿Cuáles serían las partes entonces? ¿Quiénes son los que surgen como consecuencia del objeto principal? O sea, de la existencia o no existencia de la relación jurídica penal de carácter sustantivo. Si existe la relación jurídica de carácter sustantivo, o sea, el delito, surge el objeto accesorio, o sea, la relación jurídica que se produce entre las partes con motivo del delito. ¿Quiénes serían esas partes? Sí, Gianni. Sujeto activo y sujeto pasivo, Rick. ¿Alguien más? Demandado y demandante. ¿Cómo? El demandado y el demandante. No. Aquí no hablamos de demandante ni de demandado, Marvin. En civil ahí hablamos de demandante y de demandado. En laboral, en cualquier otro ramo. Aquí no.
Aquí hablamos de creante o querellado, denunciante o denunciado. Hablamos de acusador o acusado. ¿Sí? Ya entendimos entonces qué surge, qué relación surge entre las partes. ¿Entendemos eso ya? Un acusado y un acusador. Si es un delito de estafa mediante cheque, ¿quién sería el acusado? El estafador. El estafador, el que giró el cheque. El cheque. ¿Y el acusador? La persona que recibió el cheque. El estafado. No puede ser el Ministerio Público. No, licenciado. ¿Por qué? Yo digo que sí, porque él es el que está llevando la investigación. O sea, no puede venir el que reciba, no puede ser acusador el que está recibiendo el cheque en el banco, porque no va a venir un cajero a demandarnos. O sea, tendría que ser directamente el MP. Esto tiene mucho que ver con el ejercicio de la acción penal. Pero ya les decía hace un momento que la estafa mediante cheque está en la lista, digamos, de los delitos de acción privada. Si fuera un delito de acción pública, el acusador sería el Ministerio Público. Entonces, como regla general diría yo que debíamos de grabarnos que el acusador es el Ministerio Público. Hay variantes. Que el acusador, el ejercicio de la acción penal pública, el Ministerio Público siempre debe actuar en los delitos de acción pública. Pero hay una variante que dice, en determinados delitos, la acción pública se ejerce a instancia del particular. Es decir, que se requiere la instancia o el requerimiento del particular que le haga al Ministerio Público para que ejerza la acción penal. Y por último tenemos los delitos de acción privada. En los delitos de acción privada solo pueden ejercer la acción los que han sido ofendidos o perjudicados por el delito. No pueden ser ejercidos por otra persona. ¿Ok? Entonces, como regla general les digo que debemos de pensar en que el ejercicio de la acción penal es del Estado. El Estado tiene el monopolio de la acción penal y es a través del órgano oficial que tiene el Estado acusador. En nuestro caso es el Ministerio Público, que es el encargado de la persecución penal, es el que se encarga de investigar y luego de ejercer la acción penal. Pero hay delitos de acción privada. Hay delitos de acción privada. Por ejemplo, si leemos el artículo, vamos a ver, leamos solo para adelantar un poquito. Leamos a ver Ingrid Johanna. Sí, buenas noches. Sí, Ingrid, saque su código, por favor. Sí, dígame. El artículo 24. ¿Perdón? Léame el artículo 24. Claro. No encuentro el artículo. Artículo 24. Clasificación de la acción penal. La acción penal se ejercerá de acuerdo a la siguiente clasificación. La acción pública dependiente de instancia particular que requiera autorización estatal. Acción privada.
Sigo con el 24 bis. Luego tienen el 24 bis y tienen el 24 ter. En el 24 ter tienen una serie de delitos que son acciones públicas dependientes de instancia particular. Y luego tenemos el 24 quater, que tiene los delitos que son de acción privada. Es decir, en los delitos de acción pública serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad. Luego dice, delitos de acción pública dependientes de instancia particular. Esto quiere decir que para su persecución por el órgano del Estado dependerán de la instancia particular, salvo cuando se trataren de razones de interés público, los siguientes delitos: lesiones, amenazas, estupro, hurto, alzamiento de bienes o defraudación, en consumos, estafa, apropiación, estafa que no sea mediante cheque, apropiación y retención indebida, delitos contra la libertad, alteración de linderos, usura y negociaciones usurarias. Estos delitos son de acción pública también, solo que requieren la instancia del particular. Y por último tenemos en el 24 ter los delitos de acción privada, relativos al honor, daños relativos al derecho de autor, violación y revelación de secretos, estafa mediante cheque. Entonces, como regla general, digamos entonces que los delitos de acción pública son los perseguibles de oficio por el Ministerio Público. Entonces, el acusador, sale esto o surge esto como consecuencia que estábamos hablando de las clases de objeto, el principal y el accesorio. El accesorio decíamos que es la relación jurídica que se produce entre las partes con motivo del delito. ¿Y cuál es esa relación jurídica que se produce entre las partes con motivo del delito? Hablamos del acusador y el acusado, o sea, el sindicado. El acusador es el ofendido, pero cuando no hay una persona ofendida, es decir, siempre va a haber un ofendido, pero quien ejerce la acción es el Ministerio Público. Y yo puedo constituirme en querellante adhesivo, es decir, un coadyuvante de la investigación. Ahora, cuando se trata de delitos de acción privada, me constituyo en querellante exclusivo. Yo soy el único que puedo ejercer esa acción. Bien, ¿alguna pregunta? Fines. Cuando hablamos de los fines nos referimos al fin general inmediato y al fin general mediato. Y los fines específicos. Nos referimos a dos fines, fines generales y fines específicos. El fin general inmediato. ¿Qué es lo inmediato? En términos generales, ¿qué es lo inmediato? Pregunto. Lo más rápido. Investigar. No, en términos generales, ¿qué es lo inmediato? Lo más cercano. Que tiene que pasar en este momento. Lo que sucede rápido. ¿Quién más? Lo más pronto posible. Lo inmediato, lo más cerca. Lo más próximo. ¿Y lo mediato? ¿Qué será lo inmediato entonces? ¿Qué será lo inmediato? Ya dijimos que lo inmediato es lo más cercano, lo más próximo. ¿Algo que sucederá en un tiempo medio, licenciado? Lo inmediato es lo más lejano. Lo inmediato es lo más lejano. Entonces, cuando hablamos de los fines, el fin inmediato
del proceso penal, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Qué es lo primero que se pretende con el proceso penal? Lo más próximo, lo más cerca. ¿Establecer el delito, Lic? Esto lo vamos a hacer a través del proceso. Vamos a ver al final si hay un delito y si la persona participó o no participó. Al final, allá en sentencia. ¿Qué es lo más cerca, lo más próximo? Sería escuchar a la persona para determinar el motivo de la detención. Hay que ver qué opina ella, licenciado. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere opinar? Si no es establecer el delito, Lic, ¿podría ser hacer cumplir la ley o hacer valer la ley? Sí, es aplicar la ley penal al caso concreto. Y digamos que es establecer el delito en el fondo, pues. En el mero fondo, como decía Cantinflas. Es decir, el fin general inmediato es aplicar la ley penal. Es aplicar la ley penal a un caso concreto. Lo primero que se pretende es restablecer el orden. Establecer el orden que se ha violentado. Es decir, cuando se comete el hecho delictivo, hay que aplicar la ley penal al caso concreto. Y el fin general mediato. ¿Cuál sería el fin general mediato? Lo que está a largo plazo, digamos. ¿Qué se pretende con el proceso a largo plazo? Que sea castigado. Fijar sentencia. La sentencia. Formar las conductas del sentenciado. A ver, Ignacio, es que todos por eso es que pido que levanten la mano para ir. Quiero oír la respuesta de Ignacio y después... Sí, yo que el fin inmediato sería reformar la conducta que llevó al sentenciado a la sentencia, o sea, el acto, si era un asesino, que deje de ser asesino, o si robaba, que deje de robar, siento yo, que sería el fin inmediato. Arnold. El licenciado es determinar si se cometió el delito por la persona y establecer una condena absolutoria o condenatoria. Omar. Podríamos decir, licenciado, que sería garantizar la justicia en su tiempo inmediato, pero dar esa garantía. ¿Quién más? Sí, Alan. Podría ser, tal vez, hacer una investigación más extensa. ¿Alguien más? Marlon. Reparar el daño hecho a la sociedad, licenciado. Eso sería una consecuencia del delito. Sería responsabilidad civil, la reparación digna. La evolución de la teoría dice que el fin general inmediato es la defensa de la sociedad contra la delincuencia. Por eso quería ver yo la respuesta de Ignacio, que estábamos más o menos orientados en eso. Es decir, que sirva de ejemplo el proceso para otros que tal vez andan delinquiendo y digan, fíjense muchachos, que agarraron a aquella mara, todos salieron sentenciados a 30 y a 40 años de prisión, mejor tranquilos, salgámonos de esto, ya no hagamos esto, hagamos el otro, mira si haces tal y tal cosa, te puede ir mal como le fue a aquel. Entonces, a futuro, a largo plazo, digámoslo así, la sociedad, mejor dicho, el proceso, tiende a la defensa de la sociedad, a prevenir el delito. A prevenir el delito, porque si dicen uno, como les estoy poniendo el ejemplo, de que digan, bueno, aquello lo sentenciaron,
Mejor nosotros tranquilos porque nos pueden sentenciar también. Nos pueden sentenciar y nos pueden poner 20, 30 años de prisión igual que a estos. Entonces, el fin general inmediato es la aplicación de la ley penal al caso concreto para restablecer. Y esto conlleva todo el proceso, conlleva la sentencia, conlleva la aplicación de la pena, conlleva la ejecución de la sentencia. Pero el fin general inmediato, no, el fin general inmediato va más allá. Va más allá. Es decir, prevenir la delincuencia, que sirva de ejemplo para que, como defensa de la sociedad ante la delincuencia. Esa es la dulzura de la teoría. Y yo digo que de hecho así ha de funcionar. Porque si no, imagínense que no existiera el proceso y que cada quien anduviera haciendo lo que le dé la gana. No. También hay gente que se pone a pensar y que respeta las normas. ¿Alguna pregunta a esto, jóvenes? ¿No hay preguntas? A veces me quedo pensando que si está claro o si porque les da pena hablar, porque hay 193 conectados. Y de los 193 yo quisiera ver más gente que pregunte, que participe. ¿Alguna pregunta? Los fines específicos del proceso. Y aquí ya estamos, ya específicamente hablamos de los fines generales, ahora hablemos de los fines específicos. ¿Qué se pretende con el proceso? Es la averiguación, uno es la averiguación de la verdad efectiva, la verdad material, la verdad real, la verdadera verdad. La verdadera verdad. Es decir, ese es uno de los fines específicos, la averiguación de la verdad real, la verdad material, la verdad histórica. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Es un fin específico. Si realmente la persona a quien se le imputa participó o no participó en el hecho que se le está imputando. Es decir, la verdad efectiva. Y otro de los fines es la individualización del delincuente. Es decir, que tiende a individualizarlo. Y esto tiene mucho que ver con los fines del derecho procesal. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la individualización del procesado modernamente, lo que se está juzgando es a una persona y no el hecho jurídico en sí, como puede ser el incumplimiento de un contrato, como puede ser el incumplimiento de un contrato, sino que simple y sencillamente aquí se está individualizando al delincuente. Eso es un fin específico. Decir contra quién se está haciendo el proceso. No puede haber un error y procesar a una persona por error. Claro que sucede muchas veces, pues, que detienen a personas que no tienen nada que ver con los asuntos. Pero eso es la amargura de la realidad. La dulzura de la teoría dice esto. Entonces, fines. General inmediato, la aplicación de la ley penal al caso concreto. General inmediato, o sea, lo inmediato lo que está más cerca, lo que está más próximo. Inmediato lo que está más lejos. A largo plazo. La defensa de la sociedad ante la delincuencia. Fin general específico, la averiguación de la verdad real, la verdad material, la verdad histórica, la verdadera verdad y la individualización del delincuente. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Ahora a ver qué dice nuestro código con respecto a los fines del proceso. A ver, leemos en el código.
Sí, Omar. Licenciado, disculpe. Buenas noches. En su artículo 5 menciona fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta, las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. La víctima o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen el derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Ese es en el artículo 5, licenciado. Sí, correcto, eso es. Pati, ¿usted quería decir algo? Sí, licenciado, yo lo iba a leer, pero el compañero se adelantó, pero no hay problema. Ah, cómo no nos dijo, hombre. Pero leámoslo otra vez, Pati. Por favor. Está bien. Dice, fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva, la ejecución de la misma, la víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales. Tiene como derecho a la tutela judicial efectiva, el procedimiento por aplicación del principio del debido proceso, del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Hasta ahí. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Aquí tenemos regulado entonces cómo recogen los principios doctrinarios nuestro código. Es decir, que cumple o recoge esos principios diciendo que el proceso penal tiene como objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta, las circunstancias en que pudo haber sido cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia y la ejecución de la sentencia. ¿Preguntas, jóvenes? Recapitulando un poco entonces, ¿qué es el proceso penal? Ya dijimos que el derecho de castigar, corresponde al Estado. El Estado se ha reservado para sí el derecho de aplicar la ley penal al caso concreto. Y para eso necesita de ciertas estructuras para aplicar la ley penal. Y esas estructuras es lo que llamamos proceso. Surge el proceso. El proceso es el conjunto de actividades y formas mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal a un caso concreto. Y cuando hablamos de conjunto de normas, de actividades y formas, las actividades son las que se realizan en todo el proceso. Hay actividades de investigación, actividades de procedimientos, etcétera, formas. Toda la averiguación, las etapas del proceso para llegar ahí sí que, como dicen los fines, a dictar una sentencia y a ejecutar la misma. El objeto del proceso es la materia o tema que se discute y que el juez tiene que decidir o resolver en sentencia. Es decir, que cuando se comete el hecho delictivo o cuando se violenta la norma penal, hay que aplicar la ley penal a ese caso concreto, hay que restablecer el orden penal. Y eso es lo que va a discutir, que se va a discutir y se va a resolver, y el juez lo tiene que resolver en sentencia. Se va a discutir si el hecho es constitutivo de delito o no, si la persona participó o no, y el juez tendrá que decidirlo en sentencia. Y es principal y accesorio. Principal es la existencia o no existencia de la relación jurídica penal de carácter sustantivo que hay que discutir y resolver, o sea, el delito. Y el accesorio se refiere a la relación que se da entre las partes como consecuencia del delito. Ya dijimos que puede ser acusador o acusado, descartamos que sea demandante o demandado. Fines. General inmediato.
y general mediato. Lo inmediato concluimos de que es lo más próximo, o sea, la aplicación de la ley penal al caso concreto. Y el mediato, decimos que lo mediato es lo más lejano. Lo que se pretende con el proceso, con un fin de proceso, es la defensa de la sociedad con la delincuencia. Y el fin específico, la averiguación de la verdad real, la verdad material, la verdad efectiva, o sea, la verdadera verdad. Y el fin, el otro de los fines es la individualización del delincuente. Haciendo un resumen de lo que vimos o de lo que estamos terminando de ver el día de hoy. ¿Preguntas, jóvenes? Sí, Andy. Creo que está claro. Buenas tardes, Lick. Como una consulta, durante la etapa del juicio, ¿puede resultar puede presentar todavía pruebas o ya no se puede presentar nada ahí? No, salvo que resulte y que el juez se ordene una investigación sumaria de alguna prueba que surja, pero hay un ¿cómo se llama? Hay un momento en que se tienen que ofrecer las pruebas. Léame el artículo 343. ¿Se lo leo yo, Lick? A ver, léalo, Ingrid. Ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba. Es decir, hay un procedimiento ahí, etcétera, etcétera. A estas alturas ya hago toda una investigación. Ya el Ministerio Público sabe cuáles son los elementos de prueba que tiene, y hay un momento en que se cita para el ofrecimiento de prueba. Ahora leamos el artículo 381. ¿Quién fue el que preguntó? Andy fue. Sí. Ok. Ahora leamos el 381, por favor, Ingrid, porque Andy no tiene su código. ¿Debo yo, licenciado? Claro, Lick. Artículo 381. Nuevas pruebas. El tribunal podrá ordenar, aún de oficio, la recepción de nuevos medios de prueba, si en el recurso del debate resulta... Si en el recurso del debate resultaren indispensables o manifiestamente. Ay, perdón. Es que no tengo mis lentes. Útiles para esclarecer la verdad. Los míos. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes para un plazo no mayor de 5 días. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes. Las operaciones periciales necesarias serán practicadas en una misma audiencia cuando fuere posible. Andy, aquí ya estamos en la etapa del juicio, ¿sí? Ya estamos finalizando el debate en lo que tiene regulado el 381, nuevas pruebas. El tribunal podrá ordenar aún de oficio la recepción de nuevos elementos de prueba, pero esto se da cuando surge en el debate alguna duda o surge alguna prueba. Alguien mencionó a un testigo y ese testigo no está dentro de toda la investigación, y es posible que sea determinante para dilucidar sobre el fondo del asunto. Entonces puede hacerlo como una excepción,
Pero como regla general, hay un momento en que se ofrecen pruebas. No voy a llegar yo ahí debajo de la manga, como que fuera un mago. Mire, y ahora aquí traigo esto, aquí traigo el otro. No, hay un momento en que las reglas son claras. ¿Sí? Hay un momento en que las pruebas se tienen que ofrecer. ¿Alguna otra pregunta? No sé si le quedó claro, Ani. Sí, Lick, muchas gracias. Sí, Omar. Licenciado, buenas noches. Disculpe que pregunte. Licenciado, conforme usted nos va explicando cómo es que funciona el código, digamos, nosotros vamos como abriendo los ojos, por así decirlo, digamos, en las noticias que vemos en los medios, que se escucha como se violó el debido proceso. Entonces mi pregunta, Lick, es como si siempre se debe seguir las etapas del proceso que usted nos mencionó, que eran 5, o si en algún momento se excluye alguna, como usted decía, ¿verdad? La dulzura de la teoría a la amargura de la realidad, como son palabras que a veces escuchamos, ¿verdad? De que no se respetó el debido proceso. Sí, mire, el proceso sigue violentando. Si ahorita hiciéramos una revisión en todo el organismo judicial, se quedaría acéfalo, porque nadie cumple con los plazos. Hay un montón si usted se da cuenta, la prisión preventiva solo debe durar mientras se investiga, pero sin embargo, ya hubo un conato ahí de reformar la prisión preventiva, de dejarla de 1 año, y si en 1 año no terminan de investigar o no tienen resultados, libre y se acabó el asunto, pues. Porque ahí tienen ustedes casos de 2, 3, 4, 5 años y todavía en fase de prisión preventiva. Por eso les digo, la usura de la teoría es esta, la amargura de la realidad es otra. Pero si vamos a tribunales, y no solo en penal, civil, laboral, inclusive amparos y constitucionales, etcétera, vamos y no están al día. Y le resuelven a uno. Por ejemplo, hoy recibí unas notificaciones de unas resoluciones del 2022, cuando hasta ahorita están resolviendo y resuelven como que estuvieran resolviendo el año pasado. Y así en todos los ramos, pues. Pero así es, Omar. Bien, jóvenes, dejamos ahí el día de hoy. Que estén bien, cuídense. Adiós, Lick.